Hola, mi Brani, ¿cómo estás? Buenos días. Te decía, Pedro, que yo aquí siguiendo ya el ejemplo de Central FM México, agendando hoy como un jueves de jueves. ¿De plano? ¿Vas a instalarte en el jueves? Bueno, yo nada más estoy agendando lo que se dice allá porque estamos en muy buena coordinación entre México y Estados Unidos y si allá se agenda como tal, pues aquí hay que allá se tiene que replicar. Se repica. ¿Cómo estás, Branif? Muy bien, Pedro, con un sol esplendoroso como puedes ver aquí atrás. Y pues te traigo hoy los pormenores de lo que pasó en la reunión que ayer te comentaba que iba a tener el presidente Donald Trump con Nancy Pelosi. Todo, Pedro, acabó muy mal. O mejor dicho, hay que decir que ni siquiera empezó la reunión, pues nunca se llevó a cabo. Aquí la versión del presidente donde dice que llegó a la junta, que pensó que se iba a hablar de infraestructura y que no fue así. Mira, vamos a escucharlo. So I came here to do a meeting on infrastructure with Democrats, not really thinking they wanted to do infrastructure or anything else other than investigate. And I just saw that Nancy Pelosi, just before our meeting, made a statement that we believe that the President of the United States is engaged in a cover-up. No one is above the law, including the President of the United States, and we believe that the President of the United States is engaged in a cover-up. Ándale. In a cover-up, así lo acusa Pedro. O sea, que el presidente de los Estados Unidos está siendo protegido, de alguna manera, en algo que es inconfesable, aunque ya hay la determinación legal para que se puedan dar a conocer sus estados financieros y sus pagos de impuestos, ¿verdad? Y eso yo creo que es un siguiente paso. Ahora, esta reunión que terminó de manera abrupta, dice el presidente, I thought it started with an eye of infrastructure and it started with an eye of impeachment, ¿no? O sea, pensé que iba a empezar con una I de infraestructura y no, resulta que empieza con una I de impeachment y no les dejó, bueno, los dejó a todos con un palmo de narices. Yo creo que no había habido en los últimos tiempos una reunión tan atropellada entre un presidente y un partido político. Bueno, recordemos que si hubo una parecida cuando el tema de seguridad estaba discutiendo sobre la seguridad con la frontera y llega Nancy Pelosi a la Casa Blanca y lo primero que le pregunta el presidente Donald Trump es, ¿vas a hacer el muro? Nancy dice no, entonces me voy y se fue. Pero bueno, la versión de lo que pasó ayer, Pedro, es otra, de acuerdo a Nancy y a Chuck Schumer, que es el líder demócrata del Senado. Ellos dicen que el presidente de entrada pues no tenía ninguna intención de que esa reunión se llevara a cabo y tomó la acusación de Nancy Pelosi, de estar inmerso en un encubrimiento del cover-up como pretexto, amenazando de que no iba a haber ningún tipo de diálogo mientras no dejaran de investigarlo. Se dio la media vuelta y se salió, como tú dices, dejando a todos con un palmo de narices, pero todo fue un montaje, eso es lo que dicen, mira. It's clear that this was not a spontaneous move on the president's part. It was planned. When we got in the room, the curtains were closed. Las cortinas estaban cerradas, dice Pedro. Dice que todos llegaron a la reunión, las cortinas estaban cerradas, no podían ver más allá del vidrio que da al Rose Garden y además otro detalle que dicen es que la silla del presidente no estaba en el lugar donde siempre está, o sea, el presidente no tenía una silla donde sentarse y pues todo esto les pareció sumamente sospechoso. El hecho es que pues al presidente no le gustó, Pedro, que usaran la palabra encubrimiento, Nancy Pelosi. ¿Y a qué se refería Nancy Pelosi con este encubrimiento? Pues hay de dónde escoger, pues el presidente ha impedido que sus colaboradores vayan al Congreso a contestar todas las preguntas que quieren hacerlos, ha ocultado su declaración de impuestos, que como tú dices ya empieza a destrabarse, ha impedido que el Deutsche Bank muestre sus movimientos financieros, lo cual también, según un juez, ya empieza a destrabarse. Ha querido evitar que Mazars USA, su empresa de contabilidad, transparente sus movimientos de los últimos 10 años. Se vendió, hay que recordar, como un empresario exitoso cuando era o llevaba 10 años perdiendo más dinero que cualquier otro norteamericano. Dijo Michael Cohen también que manipulaba el valor de sus bienes
dependiendo si iba a pedir un préstamo o si iba a pedir un seguro. Y si todo esto, Pedro, huele a que el presidente esconde algo, pues entonces Nancy Pelosi no tiene empacho en acusar al presidente de un cover-up, aunque Donald Trump piense lo contrario. Mira. And I think most of you would agree to this. I'm the most transparent president probably in the history of this country. Es que es insalvable este cuate, qué bárbaro. Dice, probablemente soy el presidente más transparente en la historia de este país, pero el probably lo pone con unos apostillas así como muy grandes, porque el probably es unprobable. Oye, y ayer decían en uno de estos programas de aquí de los Estados Unidos que ya se habían dado cuenta que cada vez que el presidente decía una mentira, pues siempre empezaba diciendo, ¿estarán ustedes de acuerdo, verdad? En que tal, y se avienta. ¿Estarán ustedes de acuerdo en que soy el presidente más transparente que ha tenido Estados Unidos en su historia? Lo que sí fue la junta más pequeña que ha tenido Estados Unidos en su historia, pues fue la de ayer, que duró, Pedro, escasos 3 minutos. 3 minutos nada más, ¿verdad? Y salió intempestivamente, y Schumer y la Nancy se quedaron, como dicen en España, con un palmo de narices, porque pensaron que, bueno, apenas se estaban acomodando para empezar las discusiones, y el presidente dijo, sí, pues para afuera, y no me van a tener a mí bajo sospecha, porque creo que ya se está empezando a desesperar el presidente, si es que su hoja contable de impositiva hacia la Fed sale a la luz. Imagínate tú el ejemplo, un presidente que no cumple con sus impuestos ante una sociedad que lo más sagrado para la sociedad norteamericana es que paga impuestos, y por pagar impuestos es dueña del país y dueña de sus administradores, porque ella, la sociedad, es la patrona de los administradores de los Estados Unidos. Ella es la que hace la infraestructura, ella es la que hace el bienestar de ese país que tienes allá a tus espaldas. Sí, y Nancy Pelosi antes de esta junta pues ha tenido que seguir calmando las aguas ahí con su caucus, como dicen aquí, porque ya las voces que le piden que el presidente se vaya a un impeachment por todos estos cover-ups que lleva haciendo, pues es cada vez más fuerte, y Nancy Pelosi insiste en que esto es un suicidio político, que no conviene por varias cosas. Lo decía ayer el periódico, lo decían ayer en CNN, me parece que decía que es una cosa que no es viable por varias razones. Una de ellas es que el público no quiere, según las encuestas, que el presidente Donald Trump se vaya a un juicio político. No es popular eso. Esto convierte también a Donald Trump en una víctima, lo cual no le conviene al Partido Demócrata, y esto divide muchísimo al país. Así es que la postura de Nancy Pelosi sigue siendo el impeachment, no, hay que seguir todos los otros caminos, como es la investigación. Y bueno, los que están ya preparándose para otra reunión, que esperemos no dure solamente 3 minutos, Pedro, ya lo decías tú por la mañana, pues es Marcelo Ebrard con Pompeo, el secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, para hoy programada en Washington, Pedro. Bueno, pues ahí se verán cosas, mientras que en ese marco el presidente norteamericano envía una carta a los líderes demócratas en el Congreso, con los que no habló ayer, en donde señala que deberían de aprobar ya el TMEC, el tratado comercial con México, Estados Unidos y Canadá, para llevar a cabo cualquier discusión sobre proyectos de ley que llevaran a un mayor desarrollo a la infraestructura norteamericana para esta nueva celebración de este nuevo acuerdo. En esta carta dice, antes de pasar a la infraestructura, es mi firme opinión que el Congreso primero debe de aprobar el importante y popular acuerdo comercial del TMEC, y una vez que el Congreso haya aprobado el acuerdo, deberíamos de poner nuestra atención en un paquete de infraestructura bipartidista. O sea, está preparando al Congreso para, independientemente de si acuerda o no con la Casa Blanca, por lo menos que aprueben el TMEC, porque el TMEC fue aprobado por Donald Trump, por Justin Trudeau y por el presidente de todos ustedes en aquel tiempo, Enrique Peña Nieto, cuando hoy Donald Trump ve que el Congreso no le avala y se queda flotando en el aire un acuerdo comercial de $500 millones.
Ahí está el detalle, Pedro, se hace esta junta para hablar de infraestructura el día de ayer, cuando antier mandaba la carta para decir no voy a hablar de infraestructura mientras no se hable primero del TLC. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? El hecho es que pues hoy a lo mejor se toca este tema entre Marcelo Ebrard y Pompeo, aunque el tema principal pues es este apoyo que va a pedir o que va a solicitar Ebrard para los países del sur para evitar que sigan emigrando hacia el norte. Y pues hay que ver cómo se desarrolla esta reunión, Pedro, porque cómo llegas a una junta donde el cuatre o tu contraparte te dice, fíjate que mi jefe, it's very disappointed con el tuyo. Sí, pues entonces, ahí está, ese disappointment va a llevarlos hasta los extremos, pero fíjate que sí creo que tiene que discutirse la posibilidad de que haya una especie de, no sé cómo se le llame, ¿no? Pero una especie de plan Marshall para México y América Central y América del Sur de paso, porque es un proyecto de seguridad nacional para los Estados Unidos. Es decir, lo que pasa, ayer me reuní con un grupo de muchachos que venían de think tanks de Washington y el presentador de la reunión me dice, pues quieren refrendar muchos de los conceptos que tienen sobre México. Y dije, ¿refrendar? Pues vienen aquí a conocer apenas quiénes somos, porque no nos conocen. Los problemas prioritarios de los norteamericanos están en Europa, están en Asia, están en Canadá, están hasta en África, pero no están en América Latina. Y creo que ahora sí la mirada tiene que ser puesta en América Latina si es que quieren esa frontera, hoy sellada con un muro o como sea. De todas maneras, si la quieren segura, tiene que haber bienestar south of the border, que ni duda cabe, y creo que el presidente eso lo tiene que tomar con mucha seriedad. Y ese es el tema que traen sobre la mesa para esta próxima reunión de Ebrard con Pompeo seguramente, donde dicen, como tú bien lo apuntas, es necesario un plan Marshall para desarrollar a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, o no hay manera de cumplir con lo que el presidente Trump está pidiendo, aunque diga, I am very disappointed with Mexico. Sí, hay que arreglar a all those Mexican countries. Gracias. Así es, vamos a estar al pendiente de esta reunión y mañana te vamos a tener los pormenores de qué fue lo que pasó. Muy bien, Adriana, como siempre,